Muy bien, querida familia. Hoy día vamos a la tercera plaga. Estamos en este recorrido de las 10 plagas de Egipto. Yo creo que ha sido bien interesante para mí. En lo personal me ha gustado mucho estudiar el libro de Éxodo. Sin duda es un libro que todos conocemos, pero también todos nosotros cuando lo estudiamos pasado un tiempo y con otro punto de vista, también crecemos espiritualmente en la palabra, crecemos en el conocimiento bíblico. Por lo tanto, entendemos las cosas también de otra manera. Y también entendemos mucho el contexto. Y entendemos que las plagas de Egipto eran absolutamente necesarias, porque en realidad nadie podía, quiero decir, el pueblo no iba a ser liberado por este faraón tan obstinado, simplemente no tenía la intención de hacerlo. Así que el Señor tenía que preparar todas estas actividades para que efectivamente él se liberara a su pueblo. Y por supuesto, como bien decía nuestro hermano Ralph en la oración, para demostrar que Jehová es Dios y que está por sobre los dioses de los egipcios. Y el día de hoy vamos entonces con la tercera plaga que está en el libro de Éxodo en el capítulo 8, desde el versículo 16 al 19, que la tercera plaga es la plaga de los piojos. Esta es una plaga que ya hemos visto características de esta en el sentido de que pertenece a una especie de milagro de transformación. ¿Y por qué transformación? Porque se acuerdan que hayamos visto algunos que no son de transformación, sino que nacen desde la nada, ¿no? Que el Señor hace de que broten y que aparezcan sin haber existido previamente. Pero este es un milagro de transformación, en donde es muy similar a lo que sucedió con el agua del Nilo, en donde el agua ya estaba y el agua es la que se transformó en sangre. Y aquí vamos a ver, por lo tanto, que son los piojos que vienen desde una transformación del polvo de la tierra. Por lo tanto, tenemos acá un milagro de tipo de transformación. Dice Éxodo capítulo 8, esta es una plaga bien cortita en cuanto al relato, pero vamos a sacarle un buen análisis. Dice Éxodo capítulo 8, verso 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos en todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Aquí no había necesidad de barrer ni de sacar la tierra, porque la verdad es que toda la tierra simplemente se volvió piojo inmediatamente. De hecho, lo que llama la atención de esta tercera plaga estaba programada y por lo tanto no es una plaga que vino con una advertencia, porque a diferencia de las dos anteriores que nosotros habíamos estudiado, que tenían una advertencia, de donde Moisés le decía, ¿verdad?, al faraón, deja ir y si no lo haces va a ocurrir esto. Acá no hubo ninguna advertencia, simplemente la plaga se activó según el mandato del Señor, por lo tanto no se presentó en ningún momento Moisés o Aarón frente al faraón para advertirle lo que iba a suceder. Y vemos que toda la tierra, eso es lo que más llama la atención, la tierra, el polvo de la tierra, todo eso se volvió piojos en todo el país de Egipto. Por lo tanto, todos están siendo afectados respecto a esta plaga. Entendamos que, y es bueno que digamos esto ya a esta altura, de que las plagas anteriores y esta, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto están viviendo estas plagas. Recuerden que también tiene un objetivo de mostrarle a Israel de que Jehová también es el Jehová de los padres, el Jehová de la promesa. Entonces también los israelitas todavía están junto con los egipcios experimentando estas plagas y esto va a dejar de suceder un poquito más adelante. Pero todavía también Israel está siendo parte de estas plagas que están aquí apareciendo. Ahora dice que se volvió piojos todo lo que es la arena y todo lo que es el polvo de Egipto. La palabra hebrea que se traduce aquí como piojos, en la Reina Valera que tenemos nosotros, la que usamos normalmente, proviene de la palabra hebreo ken, o uno puede decir como ken piña, ¿viste? Es fácil de acordarse. Hebreo ken. Es difícil de saber exactamente, esto es un reto lingüístico, es difícil saber exactamente qué insecto en concreto representaba esta palabra.
comprendamos también de que en ese tiempo, cuando alguien dice piojos, quizás no es lo mismo que entendemos nosotros hoy en día. Es otra zona, es otro país, no siempre tenemos el mismo concepto. Por eso es que es tan difícil de interpretar. Mientras que la Reina Valera y otras traducciones consignan piojos, así lo traduce, hay otras versiones, como las que están ahí en pantalla, que son varias, consignan la palabra como mosquitos. Y otras versiones usan la palabra gusanos y otra versión usa la palabra zancudos. No hay una definición todavía tan exacta. De alguna forma genérica hemos aceptado que son piojos, pero sí entendemos que son pequeños o mosquitos o pequeños zancudos que no van solamente asociados los piojos, perdón, al pelo. Siempre asocia uno los piojos al cabello, pero no necesariamente eso. Puede haber sido también algún tipo de pequeño insecto que no solamente atacaba lo que es el pelo de la gente, sino que también es lo que es el cuerpo de las personas. De hecho, esta palabra piojo solamente aparece descrita también en Salmo capítulo 105, verso 319. No sé si es 319, no creo que sean muchos versículos, 119 veces, que aparece nuevamente esta palabra. Pero aparece solamente 2 veces en la Biblia, por lo tanto no podemos saber bien a qué se refiere la traducción. También yo reflexionaba mucho respecto a ciertos comentaristas que he leído para estudiar Éxodo, y yo siempre veo que no falta el comentarista que trata de dudar de las cosas y de los milagros, que no era tan así, que no eran piojos. Algunos comentaristas dicen de que eran tormentas de polvo y que las tormentas de polvo molestaban a la gente y porque las tormentas de polvo son muy fuertes en el desierto y que a eso se refiere. O sea, siempre hay algún comentarista por ahí que trata de bajarle el perfil y darle una explicación lo más científica a esto, pero la verdad es que esto está absolutamente al control. ¿Tienes el versículo? Corrigiendo, es el versículo 30 y 31. Ahí está. El Salmo 105, verso 31. Ahí aparece la palabra piojo también escrita en la Reina Valera. Bueno, como les decía, siempre hay comentaristas que tratan de bajarle el perfil. Es impresionante como quizás no creen en estos milagros, pero sí creen en los milagros de Jesús. Es el mismo comentarista. Siendo que para el Señor, entre los milagros que hacía Jesús y los milagros de Egipto son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia para el poder de Dios. Pero algunos tratan de bajarle el perfil y decir, no, en realidad no eran piojos, sino que eran tormentas, pero la verdad es que la escritura es muy clara y lo que hace también Moisés, como controla todo esto, y Aarón, por supuesto, en donde golpean el polvo de la tierra y todo automáticamente se convierte en piojos. Continúa la lectura. Y los hechiceros, aquí aparecen de nuevo, ¿no? Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, hasta aquí vemos la participación, como bien digo, chanta, en Perú dirían bamba o pirata, que tratan de hacer los hechiceros. Llega hasta acá. Lo habíamos visto con las serpientes, lo habíamos visto con el agua, lo habíamos visto con las ranas, ¿se acuerdan ustedes de las anteriores? Pero aquí ya ni siquiera podían inventar algo que se asemejara a lo David Copperfield, a lo mago, a lo encantador, a lo ilusionista. No podían inventar nada que se pareciera a lo que efectivamente estaba sucediendo. Como dice el versículo 18, ellos no pudieron. Por lo tanto, hasta aquí, hasta esta plaga, la tercera, llega la participación de los magos. De aquí en adelante ya no les quedó nada más que confesar, por supuesto, como dice el versículo 19, una tremenda declaración que dice, dedo de Dios es este. O sea, definitivamente se dan cuenta que es el dedo de Dios. Ahora, no sé si es una confesión de fe. Normalmente los eruditos, y estoy muy de acuerdo con ellos, señalan de que los hechiceros no es que hayan creído en Dios en ese momento, sino que para ellos, recuerden que en su mente existen muchos dioses, ¿no? Existen muchos dioses, por lo tanto lo que están diciendo es, este es el Dios de los hebreos y es Dios de verdad, o sea, de verdad existe uno más, así que no podemos nosotros pelear contra un Dios porque es un Dios de verdad, pero es el Dios de los hebreos. Por lo tanto, no es tanto una declaración de fe, pero sabemos para nosotros que somos cristianos y leemos este versículo, es un texto que por supuesto nos enorgullece, es parte de la historia
que nosotros gritamos victoria, ¿cierto? Gritamos victoria porque por fin ya los hechiceros simplemente no pueden imitar y obviamente sabemos de que no iban a poder imitar todas las cosas que iban a suceder, nosotros lo sabemos muy bien. Por lo tanto, hasta aquí llega la participación de los hechiceros. Y a pesar de esa confesión de los hechiceros, dice el verso 19, que el faraón decidió endurecer nuevamente su corazón, tal cual como Jehová lo había dicho. Y fíjense que esta plaga son 4 versículos, no es más extensa. No sé si alguno quiere seguir hablando de los piojos o que veamos imágenes de piojos, porque no es necesario, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta acá. Pero son 4 versículos muy concretos y de hecho en ningún momento aparece el momento en el cual la plaga se quita, como lo hemos visto en las plagas anteriores. Nada se dice, leo en pantalla, sobre la eliminación de esta tercera plaga. Los piojos o zancudos fueron un problema temporal que pudo haberse resuelto por sí solo. Así como Dios había convertido el Nilo en sangre por un corto tiempo, había enviado temporalmente la plaga de piojos sobre Egipto. Entonces no tenemos acá un versículo que diga cuánto tiempo o en qué momento se quitó esta plaga, pero sí bien sabemos de que esto pudo haber durado un tiempo o el tiempo suficiente para que los hechiceros intentaran hacer esto, para que no lo lograran y que Faraón endureciera su corazón. Pero entendemos, por supuesto, que la plaga después se fue en retirada, como todas las plagas que vamos a leer a través del libro de Éxodo.